Plaza Perú, Derechos Humanos desde el Biobío. Es presentado por la Corporación y Oficina Jurídica Colectiva Justicia en Derechos Humanos y la Dirección de Extensión y Pinacoteca de la Universidad de Concepción. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en que nos están escuchando. Este es un nuevo capítulo de Plaza Perú, Derechos Humanos desde el Biobío, un espacio para hablar de derechos humanos, política y, por qué no, una necesaria distensión. Como todos los días, me acompaña mis compañeros queridos, Rodrigo Castillo y Pablo Torres. Hola, Lai, muy buenos días o buenas tardes, dependiendo de la hora en que nos estén escuchando personas de su casa. Hola, buenas noches, no son buenos días, son buenas noches. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Hoy día, chiquillos, vamos a hablar de verdad, memoria y derechos humanos. Y para hacerlo tenemos dos tremendas invitadas. Primero está con nosotros, a través de la magia del Zoom, María Eliana Vega Soto. María Eliana es periodista de la PUC, activista por los derechos humanos y escritora chilena, especial en temas vinculados a los derechos humanos. Trabajó en la Pastoral de Derechos Humanos del Arzobispado de Concepción, donde estuvo a cargo de la Unidad de Comunicaciones, editando el Boletín Derechos Humanos. Además de tener estudios de posgrado en Derechos Humanos, Memoria y Archivo, en el año 2017 fue galardonada con el Premio a los Derechos Humanos en la categoría Prensa Regional del Museo de la Memoria y obtuvo en el año 2018 la medalla al mérito pencopolitano René Lubelbert a la vecina destacada de Concepción. Entre sus numerosas obras y publicaciones destacan No hay dolor inútil, de 1999, y Un hombre en llamas, la historia de Sebastián Acevedo Becerra, publicado en el año 2019. Desde el 2016, además, se desempeña como presidenta del Consejo Regional Biobío del Colegio de Periodistas de Chile. Buenos días, María Eliana. Bienvenida a Plaza Perú. Hola, Lailén. Hola, Lailén. Gracias por la invitación. Hola, Pablo. Hola, Rodrigo. Y saludo también a Patricia Parra, mi amiga también. Y en segundo lugar está con nosotros, como ya lo adelantó María Eliana, Patricia Parra Poblete. Patricia es abogada, licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción. Es magíster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales y tiene un diploma en Género y Derechos Humanos por la Universidad de Chile. Durante casi una década, Patricia se desempeñó como abogada del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, logrando sustantivos avances en materia de justicia transicional, entre ellas la sentencia de la Corte Suprema de Justicia por el secuestro calificado de Rudy Cárcamo, que motivó un cambio jurisprudencial en materia de control de convencionalidad de los tratados internacionales sobre derechos humanos. Ha ejercido además como activa querellante y demandante civil, representando a familiares de víctimas de desaparición forzada, ejecuciones sumarias y expresioneros políticos y víctimas de violencia política en general. Actualmente se desempeña como fiscala de género de la Contraloría de la Universidad de Concepción. Bienvenida, Patricia. Hola, Pablo, Rodrigo, Leilén, gracias por la invitación. ¿Qué puedo decir? Además de mi amiga María Eliana Vega, gracias, María Eliana, nos hemos visto hace mucho tiempo. Otro más, encerraditos. Las maravillas del internet nos mantienen unidos a todos. Así es. Sí. Bueno, para el día de hoy, María Eliana, Pati, queríamos, como lo adelantábamos anteriormente, el tema a grandes rasgos es verdad, memoria y derechos humanos. Y es que, las sistemáticas violaciones a los derechos humanos por parte de los estados, la denuncia de estos crímenes y la lucha por las memorias y la recuperación de los derechos y libertades civiles son parte de la historia reciente en Chile y el mundo. A más de 46 años del golpe de Estado en nuestro país, las multitudinarias movilizaciones sociales desarrolladas a partir del 18 de octubre nos convocan a repensar críticamente los hechos ocurridos durante la dictadura y postdictadura, reflexionando sobre los sentidos que adquieren las memorias para enfrentar los desafíos que interpelan a nuestra sociedad actual.
Por eso, chiquillas, Pablo y Diego, démosle con la conversación. Pablo y Diego, buena. ¡Oh, perdón, Rodrigo! Está bien. Sí, como bien decía Lai, María Eliana, Patricia, el escenario político hoy desde el cual estamos hablando, este tema es particular, digamos, es especial respecto de otros momentos en el pasado reciente, porque a diferencia de lo que muchas personas pensaban, que en nuestro país quizás hay cosas que lamentablemente, pese a que pensábamos que estaban lejanas en el tiempo y que ya eran parte del pasado, quizás no estaban tan lejos a la forma en cómo siguen funcionando las cosas en Chile. Y por eso la idea era también, primero, que para partir de esta conversación, preguntarles por lo inmediatamente reciente, en vista quizás a los actos de violencia estatal que se vivieron en Chile a raíz del pasado escenario de movilizaciones que hubo a fines del año pasado, entre octubre hasta diciembre del 2019. ¿Cuáles son las deudas que tiene hoy el Estado de Chile y tareas pendientes en materia de violaciones sistemáticas a los derechos humanos? ¿Y qué les falta finalmente a las instituciones del Estado por aprender y por internalizar en esta materia? La pregunta es abierta, así que cualquiera que quiera empezar a responder está. A ver, bueno, yo tengo una visión desde mi quehacer como periodista. Creo que hay hartas deudas en realidad, y una de ellas tiene relación con lo que en algún momento se ha estado reivindicando y que se llama o que se denomina el derecho a saber. Creo que a partir de la labor que realizaron las comisiones de verdad en Chile, Comisión Rettig y Comisión Valley, se logró establecer efectivamente la ocurrencia de ciertos hechos represivos en dictadura, se logró cuantificar la cantidad de víctimas en relación a las personas que finalmente declararon en esas comisiones. Y esa información valiosa quedó ahí en sendos documentos, y yo creo que ahí el Estado tiene una deuda en el sentido de que se quedaron en eso. Estos documentos que contienen información muy importante no han sido debidamente trabajados ni difundidos en las instancias que debieran haber sido. Y nos quedamos entonces con esa información, pero hay mucho más que todavía no se sabe, mucho más que todavía queda por reconocer, por descubrir, por rescatar. Y ahí hay una deuda, porque efectivamente en la medida que uno no sabe lo que ocurre, es bien difícil que después pueda reivindicar algo o pueda luchar por ese sentido de deber que tiene uno con la sociedad. También siento que a partir de lo mismo hay otra deuda que tiene que ver con que el Estado tampoco ha promovido políticas efectivas públicas para instalar una cultura de derechos humanos en nuestra sociedad. Y eso ha ido permeando obviamente con el tiempo, y es muy fácil ahora que cuando uno habla de derechos humanos las personas tienden a remitirse solamente a los hechos represivos, cuando este es un concepto muy amplio que abarca una gran cantidad de derechos que tenemos los ciudadanos por el solo hecho ya de nacer en un lugar, en un territorio, y eso tampoco ha sido debidamente trabajado ni difundido. Ha quedado un poco en la esfera del interés personal o de algunos grupos, y eso también ha contribuido, creo yo, a que finalmente no sea... a veces ni siquiera la sociedad lo valida como tal, lo cual es bastante riesgoso. Y tampoco ha habido una perspectiva desde, y la situación de violación de derechos humanos en Chile se ha conocido bastante más desde el lado de las víctimas, cosa que a mí me parece que es muy relevante y muy importante. Sin embargo, no hay que dejar de lado la actuación de los organismos represores y de los agentes del Estado que estuvieron en esas políticas represivas, porque eso hay que saberlo. Lo que nosotros sabemos algunos nombres, pero por lo general son como de los que condujeron este proceso, de los que lideraron estos órganos represivos, pero hay muchas situaciones y muchos agentes del Estado que intervinieron en graves situaciones de violación de derechos humanos, y Patricia lo sabe muy bien, en localidades pequeñas, en la zona rural, en regiones como la nuestra u otras, y esas situaciones todavía no se conocen. Ahí incluso los represores han convivido con las víctimas, con las familiares,
Y eso yo creo que también ha ido atentando contra esta necesidad que tenemos de instaurar una política de derechos humanos o una cultura de derechos humanos en nuestro país, porque terminamos haciendo como normal esa situación, como normalizando. Y eso, claro que ha tenido repercusiones en lo que ocurrió a partir de octubre del año pasado en adelante, porque da la sensación de que está bien que un carabinero o un agente del Estado golpee o le dé una paliza a un manifestante. Algunas personas incluso lo normalizan, eso no lo ven como algo que no debe ocurrir. Entonces, claro, si desde la sociedad se ve así, si desde el organismo del Estado se trata de justificar esa actitud represiva, significa entonces que hay muchas cosas que quedaron en el vacío y que no han sido asumidas. Yo creo que todavía es tiempo que eso lo podamos ver y que se pueda trabajar realmente en que el Estado se haga cargo de la responsabilidad que le compete en esta materia. Yo creo que, complementando lo que señala María Eliana, hacer un paralelo entre las graves violaciones a los derechos humanos durante la dictadura y lo que ocurrió tras el estallido social, yo creo que no viene sino a dar cuenta de que en nuestro país las violaciones a los derechos humanos no es un tema terminado, no es un tema acabado y no es un tema, ¿por qué? Porque efectivamente no se ha trabajado como debe ser. ¿Ya? Pensamos que y así lo señalaron los gobiernos democráticos a partir del año 90, la definición de los gobiernos no era justicia, ¿ya? Era saber qué es lo que había pasado y frente a la Comisión Rettig o la Comisión de Reparación y Reconciliación era suficiente, pero nunca se plantearon la justicia como un objetivo del Estado, como parte de la justicia transicional. Y eso fue mediando la confianza en las instituciones, fue mediando la confianza en este proceso democrático que se pretendía instaurar. Y eso se hizo evidente, a mi modo de ver, con una falsa discusión que se generó a partir del estallido social, si estas eran o no violaciones eran violaciones sistemáticas, ¿cierto? Y ahí saltaron algunos, y ahí en defensa de otros, y con producto del desconocimiento, a mi modo de ver, olvidaron que las violaciones a los delitos de lesa humanidad o los delitos contra la humanidad no solo dicen relación con un actuar sistemático por parte del Estado, sino que además, ¿no es cierto?, generalizado. Los organismos internacionales, los tribunales internacionales, la doctrina internacional plantean que un delito de lesa humanidad, ustedes lo saben también, chiquillos, es, ¿no es cierto?, un ataque generalizado o sistemático a la población civil, ¿cierto?, como parte de una política de Estado. Entonces, aquí todo se pensó en que determinadas personas dijeron que esto era sistemático o no y salieron a rasgar vestiduras, ¿no es cierto?, desde el inicio de estas movilizaciones, y obviaron que efectivamente aquí hubo una política estatal como hace 46 años, como hace 45 años, de ataque generalizado frente a una población civil que dijo basta. Entonces, al ver personas mayores como yo, honestamente, al ver, y María Eliana lo sabe porque lo conversamos, muchos exprisioneros políticos, muchos sobrevivientes, familiares de víctimas, estaban tremendamente afectados porque veían que esto se volvía a repetir. ¿Cierto? La mirada de un Estado represor, la forma en que un Estado reaccionaba frente a la disidencia, era realmente horroroso para muchos familiares de víctimas, para muchos sobrevivientes. Entonces, como bien vuelvo a insistir, María Elena, parece que no hemos aprendido nada y nos quedamos en discusiones doctrinarias para justificar el horror frente a una represión, frente a la muerte, frente a la tortura, frente a las mutilaciones que
que se produjeron tras el estallido social. Y entonces ahí uno se cuestiona efectivamente cuál ha sido la labor de estos gobiernos democráticos. María Eliana y Patricia, un poco recogiendo lo que hemos conversado en esta primera pregunta, una de las grandes denuncias, de los grandes dolores, podríamos decir, si me lo permiten las víctimas, los familiares de víctimas, exprisioneros políticos, víctimas de violencia política en general, uno de los grandes dolores ha sido la impunidad como una política estatal finalmente para proteger la identidad, los hechos, mantener estos hechos horrorosos bajo la sombra, bajo un manto de duda, y vinculándolo también a lo que hablaban ustedes a propósito del estallido social. ¿Cómo hacer para que esta impunidad que hemos vivido por 46 años, que ha sido de alguna u otra forma justificada por una estructura estatal, judicial, constitucional, política, no se repita en los hechos terribles que vimos recién en octubre del año 2019? Mira, lo que hasta ahora se ha estado haciendo, por lo que yo he visto y conozco, es más bien la acción que han hecho ciertos colectivos o ciertas organizaciones de la sociedad civil para que estos hechos se mantengan vigentes. No olvidemos también que aquí, si bien es cierto, hubo, como bien decía Patricia, un movimiento que empezó a reclamar públicamente respecto a si estas no eran violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Después que cada manifestación ocurría y que cada hecho grave, violento ocurría también, traducido en la mutilación de muchas personas en sus ojos y en detenciones y en graves de repente hechos de tortura que ocurrieron también, y personas que quedaron detenidas por acusadas de graves hechos. Muchos de esos casos finalmente están, yo no diré pasando el olvido, pero están quedando un poco relegados, porque lamentablemente pasó el estallido social, llegó el verano, llegó marzo y nos enfrentamos a una pandemia que nos ha tenido confinados y concentrados en otra cosa. Y en el intertanto, muchas de esas personas siguen detenidas, algunas todavía ni siquiera han sido sometidas a un juicio, y la situación de las personas cuya vista fue afectada básicamente por la actuación de Carabineros, también está ahí. De hecho, hay casos que ni siquiera han logrado la atención que el propio gobierno les ofreció para de alguna manera mitigar el daño que ya tienen. Entonces, la única acción que hasta ahora ha existido ha sido la de ciertas organizaciones que se han encargado de mantener viva esta situación para que no se olvide, para que se recuerde que todavía hay personas que están en esta condición y están sufriendo, y muchas de ellas están con acusaciones muy graves encima, en circunstancias que fueron detenidas quizás solo manifestándose. Entonces, ahí todavía tenemos una deuda grande, porque en la medida que eso siga pasando, la impunidad se va a ir instalando y en algún momento puede que estas personas sean condenadas y ni siquiera nos enteremos, porque también los medios de comunicación han cambiado el foco, ya no están precisamente interesados en este tipo de información, están muy concentrados en lo que está pasando ahora desde distintos ángulos, y por lo tanto, si no es la sociedad civil organizada o el colectivo o los familiares de esas mismas personas las que están haciendo presente esta situación, es bien difícil que de otra forma se logre algo. Lamentablemente eso así ocurre, porque tampoco tenemos una presión fuerte hacia el Estado, hacia el gobierno, para que reaccione y se haga lo que se deba hacer. Por lo tanto, solamente esas situaciones quedan en manos de las organizaciones civiles y de los colectivos y grupos que siguen levantando esa voz para que estas situaciones no se olviden. Yo complementaría también lo que señala María Eliana, y a propósito de toda esta discusión en torno a las modificaciones o derechamente, ¿no es cierto?, a una nueva constitución, ¿ya? Yo creo que
el tema de la represión tras el estallido social no da sino cuenta de que existe una estructura de poder anquilosada, una estructura de poder que tiene un sesgo ideológico absolutamente claro. Lo vimos en el Tribunal Constitucional, lo decimos con autoridad, cómo el Tribunal Constitucional se ha prestado como una trinchera ideológica frente a los sucesivos cambios a un modelo económico y social. O sea, ya está la acción de inaplicabilidad por inconstitucional, que fue modificación en democracia en el año 2015, ¿no es cierto?, comenzó a ser utilizada por la oposición a la segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet en materia cuando se planteaban modificaciones a la Constitución, a la estructura de la Dirección General de Agua, al CERNAC, ¿no es cierto?, al aborto en 3 causales, y pasando colado, como dicen ustedes, los cabros más jóvenes, ¿no es cierto?, los victimarios por violaciones a los derechos humanos empezaron a recurrir ante esta instancia para paralizar las investigaciones que ya llevaban décadas. O sea, no solamente les importó nada que estas investigaciones llevaran décadas, sino que además, ¿no es cierto?, el Tribunal Constitucional se prestó para suspender la tramitación de estas causas por más de 2 años, algunas de ellas. O sea, las operaciones al interior, o sea, que se dieron en la operación Cóndor, fue un ejemplo de esta. La suspensión de las causas represivas en toda la región de Ñuble también fue otro. Entonces, uno efectivamente ve que aquí hay una estructura de poder que conspira a modificaciones y que no se va a quedar tranquila frente a todo esto. Yo creo que como muy bien señala María Eliana, aquí es deber de todos, cada uno en su lugar, de las organizaciones sociales, de las agrupaciones de estudiantes, de las agrupaciones de mujeres, que ya están preparando, ¿no es cierto?, un accionar mucho más decidido en entender de que esto no ha parado, de que esto es solamente es un momento, y que debe, ¿no es cierto?, que si no nos movilizamos, efectivamente no por parte del Estado de Chile, por parte de los gobiernos, no va a haber ninguna intención. O sea, la absolutamente displicencia de Carabineros de Chile para decir de parte del director general de que el tema de la ceguera de este muchacho Gatica, ¿no es cierto?, es seguir sosteniendo de que es producto a lo mejor de un accionar de manifestantes, importa a mi modo de ver, por llamarlo de alguna manera, una falta absoluta de criterio y la autoridad moral y el de sentirse lo suficientemente apoyado por este gobierno para poder decir eso. Cualquier director general de alguna policía en un gobierno realmente democrático hubiese salido, como decimos los más viejos, cascando en 2 tiempos con ese tipo de comentarios. María Eliana, Patricia, yo creo que una de las cosas tal vez que es más triste constatar, porque si bien sabemos que este tipo de actitudes políticas han permanecido casi durmientes y anquilosadas en lo que son las estructuras de poder, como bien señalaban, a día de hoy se puede hablar que a nivel mundial estamos volviendo a ver un auge de lo que es el fascismo y movimientos de ultraderecha. En nuestro país en particular se han adoptado actitudes como derechamente negar las violaciones a los derechos humanos. Frente a ese escenario, ¿cuál es, en su opinión, el rol que tiene que adoptar la sociedad civil en particular en materia de memoria para preservar esta lucha por la verdad y la justicia, en definitiva? Mira, creo que la sociedad civil es la que ha llevado el peso en realidad en todo este tiempo respecto de la reivindicación, la lucha por la verdad, la justicia y más recientemente por la memoria.
si no fuera por la acción de la sociedad civil, de distintas organizaciones, particularmente de las agrupaciones de familiares y de otras agrupaciones de derechos humanos que se han ido constituyendo posteriormente, es bien difícil que esta situación se hubiese mantenido. Son ellas, en definitiva, las que han logrado ciertos avances. A veces pueden considerarse escasos, precarios quizás, pero de alguna manera han ido instalando. Si no hubiese sido, por ejemplo, por la presión, por la demanda de las organizaciones de la sociedad civil, la agrupación de derechos humanos, por ejemplo, no tendríamos hitos memoriales. Hitos memoriales que son muy necesarios para preservar nuestra memoria y también para partir de ahí ir construyendo también este derecho a saber, y que la sociedad, las generaciones nuevas, las generaciones que no vivieron esos hechos, los vayan conociendo y los vayan dimensionando, los valoren, se den cuenta de lo que eso significó en su momento. Yo creo que es la acción finalmente de la sociedad civil la que hace o la que debe hacer reaccionar al Estado. Lo hizo en algún momento, pero con cosas bastante puntuales. Hubo un momento en que se apoyó la instauración de estos memoriales. En Santiago se instaló un museo de la memoria. Son pequeños avances que se han logrado, pero ha sido gracias a eso. Todavía falta mucho por caminar. Yo creo que sobre todo en regiones donde yo creo que estamos bastante más al debe en relación a lo que ha sido el rescate de nuestra memoria. Se han hecho cosas, es cierto, pero siempre con este empuje y con el esfuerzo de grupos o de personas. No se ve una política desde el Estado que fomente realmente el rescate de la memoria, como ocurre en otros países, porque efectivamente el rescate de nuestra memoria es una parte más de lo que Patricia mencionaba hace un rato en relación a la justicia transicional, y que tiene que ver además con esta garantía de no repetición, lo que en algún momento se levantó como la bandera del nunca más en dictadura, y que a raíz del estallido y de todo lo ocurrido en ese periodo, en esos meses, a muchas personas se les empezó como a caer este nunca más, y empezó a decir que eso nunca había sido real. La demanda del nunca más siempre fue real. El punto es que lamentablemente en algún momento retrocedimos tanto que nos dimos cuenta que nos falta mucho todavía por avanzar y mucho por construir para que esa demanda efectiva del nunca más y de la garantía de no repetición se haga realidad. Así que yo creo que solamente tenemos que seguir insistiendo y trabajando y seguir aportando desde el quehacer de cada uno en que esto se haga realidad. Yo concuerdo absolutamente con lo que plantea María Eliana. Yo creo que la sociedad civil organizada es la única que puede mantener, ¿cierto?, la memoria, exigir verdad y justicia como formas de garantía de no repetición. Contrariamente a lo que muchos señalan, yo tengo también profunda fe, confianza dirán otros, en que hay actores que han cooperado en este proceso lento de verdad y justicia. Justicia, llamémoslo, para que no somos abogados, justicia formal, la justicia y que es también el Poder Judicial. Y lo digo, podremos tener o no distintas visiones de cuál ha sido esa labor. Yo siempre digo que los tribunales, ¿no es cierto?, el tema del hecho punible y la participación siempre va a ser materia de discusión. Para eso están los recursos procesales, ¿no es cierto? Pero si no hubiese habido de parte de algunos ministros a fines de los 98 esta voluntad de procesar al dictador, ¿ya? Si no hubiese habido familiares de víctimas que hubiesen estado todavía a esa fecha, no obstante que se planteaba que estábamos en democracia, que había que protegerla, que estábamos en el boom, ¿no es cierto?, que todos éramos felices, que hubiesen estado todavía abogando por verdad y justicia, que no hubiesen habido, ¿no es cierto?, figuras como Gladys Marín, que uno podrá coincidir no políticamente con ella, como decían todos, la roja de todos, ¿no es cierto?, por la interposición de las querellas en contra del dictador, y que esto hubiese significado un cambio de mirada del Poder Judicial
al punto que en el año 2003 la Asociación Nacional de Magistrados haya pedido disculpas públicas, ¿ya?, por su labor durante la dictadura, yo tengo fe en que hay espacios para el cambio. Y hay espacios, ¿no es cierto?, para que efectivamente esta sociedad civil siga abogando. Hay personas que se van a abrir, uno, como mamá siempre le dice, mira, siempre va a haber alguien que va a ver más allá de lo que aparece evidente, ¿ya? Y yo creo que es posible, ¿ya? Los familiares de la víctima lo han demostrado, los familiares de la víctima siguen todavía yendo a los alegatos después de 46 años, a pesar de que las causas de sus compañeros, de sus hijos, de sus maridos, de su hermano todavía estén tramitándose. Yo creo que así como ellos, los familiares de las víctimas del estallido social también, si son acompañados, si son... van a seguir abogando por verdad y justicia frente a las violaciones a los derechos humanos que se generaron, y tengo profunda fe en que, ¿no es cierto?, van a haber organismos que van a entender que esto es una tarea de todas, de todos, de todes. Patricia, María Eliana, ha sido un gusto conversar con ustedes el día de hoy, un honor también, siempre podemos aprender algo todos los días, pero sobre todo de ustedes, tremendas mujeres que han abocado su profesión, su vida a la lucha, como ustedes bien decían, por verdad, justicia, por memoria. Así que les agradecemos nuevamente que puedan darse el tiempo de conversar con nosotros el día de hoy. Gracias, muy amable por la invitación, Rodrigo, Pablo, Lailén. Gracias por haber aceptado la invitación y por el gran trabajo que hicieron y hacen a día de hoy. Sí. Gracias a ustedes, Lailén, Pablo y Rodrigo, y a mi amiga Pati también por este espacio. Vamos a terminar, contándole a nuestro querido público, nuestra audiencia, que María Eliana está siendo postulada por varias organizaciones de la sociedad civil del Biobío al Premio Nacional de Derechos Humanos del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Así que va a tener no somos parte del registro de organizaciones, pero para que sepas, María Eliana, que por supuesto que tienes el voto de todos nosotros aquí en Colectiva y en Plata. Así voto que simbólico. ojalá podamos celebrar en persona con un vinito infinito. Pronto se sabrá. Y muchísimas gracias por estar acompañándonos acá, por entregar, digamos, toda la experiencia de trabajo en esta área durante décadas. Así que solo eso, agradecer muchísimo y que cuenten, digamos, con el espacio cada vez que sea necesario. Siempre hay muchas aristas de temáticas de memoria, de justicia, que hasta el día de hoy, digamos, siguen siendo necesarias de trabajar y cada vez más por las cosas que hemos visto últimamente. Así que cuenten, digamos, con eso y agradecerles, por supuesto, su participación en el video. Un abrazo a ambas y nosotros nos vemos a la vuelta del corte. Y después de este pequeño corte musical, volvemos para nuestra divertidísima sección de distensión. El día de hoy no se nos ocurrió nada, literal nada, así que recurrimos a The Ultimate Salvavidas de Plomo. ¿Qué vamos a hacer cuando se termine la cuarentena? ¡Chachán! Me gusta porque no teníamos nada, o sea, teníamos algo pensado. Uno de nuestros integrantes dijo que no voy a decir quién, pero tal vez se pueda llamar Diego. Y entonces tuvimos que abrir otra reunión. Mea culpa. Otra reunión porque no podíamos gastar los 30 minutos de nuestro Zoom básico pensando de qué íbamos a hablar. Y empezamos a hablar de los ingleses borrachos.
Ese fue el punto de partida. O sea, la noticia que detonó esto fue cuando, claro, cuando abrieron los bares. En Inglaterra y todo. No, mazo. La gente votaba en el suelo y todo el cuento. En todo caso, yo no espero. Era como un año nuevo. Era como un año nuevo. No, peor que un año nuevo. O sea, yo era tengo como la ramada esperanza de la UDEC. Eso era Yo la tengo la ramada esperanza la de que el levantamiento de la cuarentena o de las medidas más estrictas coincida con el 18. No tengo así como la certeza, evidentemente. Es solo una esperanza. Sí. iluso. No, esa es una esperanza republicana sin ningún asidero en la realidad. No, pero habla súper bien del espíritu republicano de Rodrigo, porque al final De Rodrigo, el tipo confía sí. en las instituciones y en que pueden hacer algo. No en los cargos actuales, pero las instituciones ahí están para hacer su pega, ¿cachai? Las instituciones patrias se mantienen. Sí, po. Yo siempre me acuerdo que un año, esto fue ridículo, para el 18 me compré unas botas que eran maravillosas, y esas eran unas botas que estuvieron como de moda, que son mezcla de Han Solo y Padre de la Patria. Ujú. Entonces como que maté las ramadas, así como que solo me faltaba la patilla. Que nunca voy a tener, por supuesto, pero fue un gran momento. Pero no creo que volvamos imposible para el 18. Pero nos Además estamos que alejando si del asunto. volvemos ¿Qué para el iban a hacer? 18 va a pasar exactamente lo que pasó en el Reino Unido. Gente borracha por las calles, pasada empanada, no sé, Mira, Contagiando más gente. contagiando gente. Y Me ahí acuerdo las en el- moscas que se posen sobre los cadáveres van a llevar el coronavirus a otras personas. las pulgas a lo peste negra, así, a ese toque. Es decir, me acuerdo cuando Chile ganó, creo que era la primera Copa América, la selección chilena, una cosa así. ¿Ya? Cuento corto, había mucha gente ebria por las calles. Entonces va una pareja, yo iba como atrás o adelante de ellos, no me acuerdo bien. Y venían como discutiendo, ¿cachai? Pero no en tono malo ni nada, sino que como, oye, pero es que a mí esto no me parece. Y la chica le decía al chico, mira, ¿sabes qué? A mí esto, de verdad yo no lo soporto. Una cosa así, estaba como subiendo de tono. Y pasa un viejito borracho, po. Y los mira y se da vuelta y les dice, así, a grito pelado, dejen de pelear por weá y ámense mierda. No te puedo creer. Magnífico, magnífico. ¿Acaso era Cupido? Yo creo que sí, yo creo que era Cupido. Yo Me creo que acuerdo de era ese Cupido. día cuando Chile ganó la Copa América. El 2015 tiene que haber sido fue la primera vez, porque la 2015, segunda no sí. fue tanto, según yo. La primera era la primera Copa América en la historia, pues, weón. 100 años de Copa po. América nunca habíamos ganado. Y esa vez yo me acuerdo que estaba esperando micro porque la vi aquí en mi casa y tenía que ir después de vuelta al centro. Y aquí Acá en Di la también. verdad, di la verdad, Porque Rodrigo, sí. teníamos la Fuiste U a tomada, tenía que buscar, volver a mano. dormir a la U. Sí, tenía que volver a dormir a la U porque estaba en toma. Bueno, Y teníamos el tomada la asunto es que facultad. estaba muy en Golpencillo, Avenida Reconquista, sector 4 Cancha, esperando micro. Y bueno, empezaron a salir los vecinos, y así obvio, lo primero ya celebrando, toda la gente saltando, y de repente empezaron a hacer una barricada, weón. Y los locos agarraron neumáticos, y los locos con un neumático, y empezaron a quemar una goma, y así, bueno, todos felices, pues, bueno, así como y pasaban los micreros, y tocaban la bocina, así la gente por la ventana, así. Era como entre una protesta ochentera y celebración. ¿Por Ah, qué pero- no? ¿Por qué no? Pero durante Porque podemos. la revuelta de octubre, ¡oye, esas barricadas me ofenden! ¡Uy, uy, uy! Ya, pues, yo dije que mi esperanza era que fuera para el 18, ya, pero Ah, ya. en verdad la perdí, entonces estoy Sí. pensando como en Halloween, así, ¿cachai? Pensando en Halloween. Ya corrí mi expectativa. Como salir disfrazado para cuando termine la cuarentena. Oh, Oh, imagínate, salimos todos disfrazados de Guy Fawkes, de Vendetta, de Pi, y sí, y nos tomamos las calles de nuevo y se quema con... Yo prefiero No salir es que de estemos Natalie dando Portman. ideas, Yo prefiero salir de Natalie Portman. Pelado, apaño, con Natalie mi plan. hasta el fin del mundo. Yo Pero creo que yo lo único que quiero es sentarme y voy a hacer publicidad porque los amo. Lo único que quiero es ir a mi bar de Galón, el bar Callejón, sentarme y tomarme un chop y tomar tantos chop hasta que me digan, oye amiga, estamos cerrando. Pensé que estáis dando jugo. No. Amiga, estamos cerrando. No, yo no doy ¿No? jugo en lugares públicos, casi siempre. Casi Oye, nunca. Casi siempre. Yo tengo que usar mi lugar O sea, casi recurrente. nunca. Tengo muchas ganas de ir a escuchar música a un bar, particularmente al Averno, y sentarme ahí hasta Al que me echen Averno. también, po. Hasta que me echen, obvio.
Di la verdad, ¿quieres cantar Quiero cantar Creep. tributo a Creep? Sí. Quiero cantar Creep. Por cierto, la otra vez no lo dije, le voy a hacer publicidad a un amigo en la banda de Fabián Betancourt, alias Simba, más conocida la banda como Inilia, que hacíamos muchos chistes sobre su nombre, pero no corresponden a la seriedad que pretende este espacio. Yo creo que lo que echo de menos de salir podría ser esas salidas con amigos que empiezan como, oye, vamos por algo piola a las 5 de la tarde y después estáis como a las 3 de la mañana comiéndote un completo en no saber Pero eso dónde. no, po. Vamos por algo piola y ya es como más explícito, po. Lo divertido es así como vamos a hacer un trámite o salir de una reunión. También, Terminar comiendo completo a las 3 de la mañana. también, es verdad. Es como cuando salíamos de exámenes. Claro, eso. Esa cosa que Claro. íbamos y salíais temprano y llegabais con tus mejores vestidos de abogados. Por supuesto. Y nosotras con taco. A Camisa y tomar, corbata, por supuesto, por este lado. Camisa y corbata, vestido taco, a tomar Al chef temprano. Carlito. Y como que igual la gente te juzgaba porque venía ahí todo elegante a empezar a tomar como a las 3 de la tarde piscola. Claro. Entonces, y después, por supuesto, no había comido nada, no había tomado desayuno, estáis deprivado de sueño. Así que a la tercera piscola estáis hecho corneta. Y a las 5:30 de la tarde, todavía estaba claro. A las 5:30 de la tarde. Claro. Y después te venía como un segundo aire y alguien se sacaba a la casa y ahí todo se... Eso era cuando todo había se suerte, derrumbaba, sí, po. pero para bien. Había suerte. No, según yo, o por lo menos a mí me pasaba que era como que llegaba a la casa y alguien te decía, oye, estamos acá, ¿vienes? Y tú recién venís llegando mal, así, mal. Y la única respuesta posible a esa pregunta es sí, voy, Por supuesto, puesto. por supuesto. Oye, creo Igual que a mí no disparamos era para cualquier tan- parte. Yo alcanzaba habitualmente a ir a mi casa porque era como primero de la lista, ¿cachai? Como cuarto, quinto, Tienes sexto, estaba con castillo, esos lugares. Castillo. Entonces ya en mi casa me cambiaba de ropa y volvía al carrete. Yo soy Imagínate Torres, la Ilse claramente, Wong. Yo soy Torres. ¿Verdad que eres Y Wong? una Fue vez- la última, ¿o no? Yo pasé, me acuerdo, para Penal 2. Para Penal 2 pasé a las 8 de la tarde del día 2, porque hicieron primera lista de la sección 1 y segunda lista de la sección 1 y después venía yo y estaba podridísima. Más encima fue una mortandad. Así como, pa. Nos teníamos que aprender básicamente los delitos de memoria, porque full modernidad. Y a la Juanita en ese tiempo le dio por preguntar delitos de funcionarios públicos. Por supuesto, nadie se lo aprendió. Y muerto. Así, no, fue horrible. ¿Terminaste horrible. 8 de la tarde del día 2. Y eso que era primera lista de mi sección. La segunda lista pasó a la mañana del día 3. Esos cabros sí que se fueron a emborrachar a las 11 de la mañana. Oye, Con todo Yo creo que el momento así como pic en la vida de un leguleyo o leguleya para llegar borracho es cuando pasa el grado. básico. Y lo peor Más de todo encima que es que yo no lo disfruté. Yo me vine para mi casa a la Araquete. No carreteé. No me sorprende para nada, Pablo. No carreteé. Estoy a mí me pensando que sorprende un poco perdí más, Me indigna, pero no me porque sorprende. perdí una... Mira, lo que pasa es que ese era un momento de relaciones muy tensas en esta casa. Entonces yo tenía ciertos asuntos que venía a arreglar. Y en vez de Una estar pistola. feliz, en vez de estar feliz, estaba súper enojado. Fue como, ya termino el grado, ya vamos a lo que viene. a mí me da risa porque para el grado siempre te esperan como con una champaña o una piscola afuera o otro brebaje alcohólico de preferencia. Y uno como está nervioso, con sueño, no ha comido en meses, pero te tomáis esa primera copete, como el primer sorbo, y ya estáis curado. A mí me pasó. Después seguí tomando y por supuesto me curé más, pero ya estáis curado, po. Ya está todo mal. Y al frente de la escuela, como y está el profesor afuera que te va a saludar todo respetuoso y como, señorita, felicidades. Y Con la champaña toda rociada por la manga. Y yo face. Sí. Así que historia. Historia. ¿Le huele yo un tema de abuso con el alcohol o será Sí. parte de la cultura? Totalmente.
la cultura chilena en general, yo creo que Ah, eso es me- un esa país era mi bastante pregunta. alcohólico, sí. Pero yo creo que Pero tenemos además- una mala relación con nuestros alcoholes porque deberíamos tomar lo nuestro, así como disfrutar a cada momento, cada vez que se pueda, de un buen vino, con moderación. Sí, es que eso es cuático. Aquí en Chile uno no sabe valorar lo bueno y barato que es tomar vino. Sí. O sea, Hay vinos baratos muy, muy buenos. O sea, obviamente que los vinos de 15 lucas son buenos, pero pilláis vinos de 3 lucas 4 menos. lucas. Sí, muy buenos, muy, muy buenos. como Así es, don Sebastián Piñera su vino lo habría podido conseguir perfectamente en el Santa Isabel. Eso le queremos decir. así es. Sí, en el Camadi, En Doña el Camadi. Dominga, 2950. Oye, pero yo recién caché que en la moneda hay como una bóveda gigante donde guardan vinos así como elegante. Ah, Es como el búnker, para como las cuando películas viene- de Marciano, que el presidente de Estados Unidos se esconde en un búnker. O como Trump la otra vez. En Chile Pero- nos escondemos en pero- una botillería. La Pero Roca. claro, es una bodega. O como ¿cómo se llamaba la casa la casa personal de Hitler que tenía como en la punta del cerro el ojo de algo, el nido del águila? Sé a qué te ¿Puede ser? refieres, sí, que tenía como en los Alpes, no recuerdo el nombre. Exacto, ya, y Lo ahí estoy viendo, lo tenía estoy viendo. una bodega enorme con los vinos, las champañas más exquisitas, y Eso claro, no me por puedo supuesto imaginar la llegaron Torre de los Mordor. aliados y se mandaron sendo carreteo. Haciendo carrete. Como borrachera. Y DJ. Así con el Así abuso con la vida. del alcohol, Y con la vida. usted sea responsable, no beba antes de los 18 años. Y si va a beber, por favor, no conduzca. No maneje. Sí, ya eso Nadie, ya por favor, es- aquí ya sería... Quédese en la casa. Francamente. Quédese donde un amigo. Ahora hay Uber. Sí, ahora hay Uber. Antes teníamos que pagar como 15 lucas de taxi, ahora hay Uber, hay Cabify, hay un montón de... Está, por supuesto, la opción de esperar la micro hasta las 6 de la mañana. Claro, hacer Eso retiros de carreras beber. el otro día. Manejar, no. No, por favor. Picantísimo, como diría Infierno mi amiga del Raquel sistema penal Algarroña. contra ustedes. Sí, no sé. Sí. Ya pues, Ay. eso, yo creo que estaríamos por hoy, no sabíamos de qué hablar, hablamos de muchas cosas y no dijimos nada que es tal vez la habilidad primera que a uno le enseñan en la universidad. Así es. Un abrazo, nuestros queridos oyentes. Nos estamos Nos- viendo la próxima semana. Nos escuchamos, nos oyemos Nos oyemos. la próxima semana, que va a ser el último capítulo Oh, de la ¿verdad? temporada. De la de esta temporada. primera temporada. Yo no sé si aguanto 10 programas más, esa es la verdad. Di la verdad, di que sí. Yo no sé si aguanto 10 programas más. Sé que quieres, se te nota. Ay, 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 ay. Esperemos ay, que ay. los siguientes programas puedan ser presenciales y podamos tener a nuestros invitados e invitadas con un vituperio que tantas veces hemos ofrecido y que nunca hemos, Sí, vinito hemos infinito. completado. Así que eso, hasta luego. Ya, mis queridos, un abrazo a todos. Chau, chau. Este es Plaza Perú.